Bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos y vamos a estudiar hoy el capítulo 1, los versículos 18 del 3 al 20. Y en esta porción del libro de Romanos nos habla de la justicia de Dios revelada en la condenación del hombre. La condenación del hombre que ignora a Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos lleva al origen de todo pecado o injusticia e impiedad. En el principio, todos los hombres tenían un conocimiento de Dios. Pero ¿qué hicieron? Pusieron a un lado y rechazaron a su Dios y Creador. Rechazaron a Dios y amaron el pecado. Esto es lo que pasa cada vez que una persona ignora a Dios. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versos del 18 al 23. Voy a estar usando la versión Reina Valera del 60. Dice el texto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En este pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, vamos a ver tres razones que ocasionan la condenación del hombre que ignora a Dios. Tres razones. La primera, por suprimir la verdad de Dios, versículo 18. Por ignorar la revelación de Dios en la creación, versículos 19 y 20. Y por pervertir la gloria de Dios, versículos 21 al 23. Ahora, surge una pregunta. ¿Dios quiere que el hombre se condene? No. La respuesta es no. Hay un texto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el hombre se condena por rechazar y darle la espalda a Dios. Bien, el segundo punto es: el hombre es condenado por suprimir la verdad de Dios. Romanos 1, versículo 18, la Reina Valera del 60 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La expresión, la ira de Dios, puede traducirse con mayor exactitud como la ira de Dios se revela continuamente, o como lo expresa la Nueva Versión Internacional: la ira de Dios viene revelándose. A lo largo de la historia de la humanidad, la ira de Dios se ha revelado y se sigue revelando. Dios odia el pecado. Romanos, versículo 18 del capítulo 1 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad es todo pecado en contra del ser de Dios, mientras que la injusticia es todo pecado en contra de la voluntad de Dios. Impiedad, pecado en contra del ser, de la naturaleza de Dios, y la injusticia es todo pecado en contra de la voluntad de Dios. Injusticia, la Nueva Versión Internacional traduce esta palabra como maldad. El diccionario de Bain nos dice: injusticia, algo que no es recto; iniquidad, condición de no ser derecho ante Dios y ante el hombre en base a la norma de su santidad y de su rectitud. Dios es el que en su palabra nos establece lo que es bien y lo que es mal, lo que es moral y lo que no es moral.
La gran mayoría de la humanidad ha rechazado, ha ignorado a Dios y ha ignorado sus advertencias. Dios demostró su disgusto e ira castigándolos por su pecado. Dios siempre ha tratado con el pecado de la humanidad. Recordemos, en el huerto del Edén, Dios trató con el pecado de Adán y Eva. Su incredulidad les llevó a la desobediencia. Dios trató con las personas en la época de Noé. Dice la palabra que le dolió en el corazón, porque los pensamientos del hombre eran de continuo siempre el mal. También vemos el caso cuando Dios trata a la gente de Sodoma y de Gomorra. El pecado, la inmoralidad había avanzado mucho. Ahora, cuando Dios castiga al pueblo de Egipto, ¿sí?, por medio de las plagas. Pero ¿saben? La manifestación más grande de su ira y la manifestación más grande del odio que Dios tiene por el pecado fue cuando Él castigó a su propio Hijo por los pecados de cada uno de nosotros en la cruz. La mayoría de las personas han dudado de la palabra de Dios y han vivido como si Él nunca hubiera revelado su voluntad. Pero saben, la voluntad de Dios está revelada en la palabra. Entonces, el hombre es condenado por suprimir la verdad de Dios. El hombre es condenado por suprimir la verdad, por darle la espalda a Dios. Ahora, en tercer lugar, el hombre es condenado por ignorar la revelación de Dios en la creación. Romanos 1, verso 19 y 20, la versión Reina Valera dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bien, Dios nos dice claramente que el hombre no tiene excusas en cuanto a su ignorancia de Él, ya que Dios se nos ha mostrado claramente a través de las cosas que Él ha creado. Dios se ha revelado a través de la creación. Por medio de la creación se nos muestra un Dios todopoderoso. Ok, imaginemos que vamos a una feria artesanal. En una feria artesanal encontramos muchas cosas lindas, cosas hechas a mano, piezas muy detalladas, elaboradas con mucha delicadeza y con mucha precisión. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué impresión tendrías del artesano que las fabricó, aun cuando el artesano no esté presente en la feria? Bueno, yo le consideraría un verdadero maestro, uno que siente placer en hacer algo bonito, algo fino y de excelente calidad. Igualmente es injusto ignorar todo lo que Dios ha hecho, más cuando todos los días gozamos de los beneficios de su creación. Cada mañana disfrutamos del sol, la lluvia, la luna, las estrellas y todas las cosas que Dios ha creado. Incluso cuando contemplamos lo maravilloso que Dios nos hizo a nosotros, vamos a darnos cuenta de cuán grande y cuán poderoso es el Señor. Cuando contemplamos la maravillosa manera en que Dios ha formado al hombre. Hombre, al observar todo esto, tenemos que confesar que nuestro Creador hace todo bien. Estaba recordando una cita en Génesis capítulo 1, versículo 31. La Reina Valera dice, Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y pensemos un poquito en la creación. Dice el texto bíblico que todo estaba desordenado y oscuro. Y Dios empezó a hablar y a crear. Y con su palabra de poder las cosas se fueron dando. ¿Sí? Y dice que empezó a crear y cuando ya tenía todo listo, lo último que creó fue al hombre y lo colocó allí en su creación. Aunque el hombre puede percibir la existencia de un creador todopoderoso como el que tenemos, saben, tal reconocimiento, tal percepción no le puede salvar. Para salvarnos es indispensable creer en la verdad del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bien, vamos a la palabra. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice, lo primero
Dice 1 Corintios 15, 3, 4, traducción en lenguaje actual. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios le resucitó. El Evangelio es creer que yo soy pecador, reconocer mi incapacidad y creer que Dios, en su infinito amor y en su infinita gracia, envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo. Lo envió para que tomara mi lugar y para que muriera por mí. Y fuera de eso, al tercer día lo levantó desde los muertos, lo cual me da la certeza y la convicción de la vida eterna para mí y para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere comunicar en este versículo es que el hombre está sin excusa. ¿Y saben por qué? Porque aún con la poquita luz que tienen, han decidido rechazar a Dios. Ojo, ningún hombre ha vivido de acuerdo a la luz que tiene, sea mucha o sea poco. Y por eso todos están igualmente condenados. El hombre es condenado por ignorar la revelación de Dios en la creación. Bien, en tercer lugar, el hombre es condenado por pervertir la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Después del diluvio, cuando Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas salieron del arca, ¿sí? Ellos tenían un conocimiento de Dios de una manera experimental. Acababan de pasar por un proceso impresionante. Era un conocimiento con base en la experiencia, no era teórico. Ahora, quiero que piensen algo. Usted y yo descendemos de Noé, de Sem, de Cam o de Jafet. Ellos fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio, ¿sí? Y recordemos que en esta época la enseñanza era oral. Yo me imagino a Noé cuántas veces en sus 950 años de vida compartió y enseñó sobre la historia del diluvio. Yo me imagino a Noé en las noches sentados alrededor de una fogata, ¿sí? Compartiendo de las proezas y de las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces Noé no les compartió a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a toda su descendencia? En 950 años Noé dio a conocer las maravillas de Dios en cuanto a este diluvio. Pero ¿qué pasó? Los descendientes de Noé, por su propia voluntad, decidieron darle la espalda a Dios y a la verdad que Dios les había revelado. También se rebelaron en contra de las instrucciones claras y precisas que Dios les había dado de llenar la tierra. ¿Qué hicieron? Se fueron a Babel a construir una torre para llegar hasta el cielo. Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le adoraban, no le alababan, ni le daban gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos. No le daban gracias a Dios. Todo fue creado para nosotros. Dios creó, organizó y cuando todo estaba listo, te colocó al hombre ahí para que disfrutara de todo. Si retomemos Génesis 1:31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Saben, nosotros somos una raza de criatura que conocemos a nuestro Creador por sus obras maravillosas, pero no le reconocemos, nos negamos a reconocerlo. Una raza que come cada día de su mano, pero rehusamos darle las gracias. No sé de cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener contactos con grupos étnicos minoritarios, pero sabe algo bien interesante, en la mayoría de las tribus no existe la palabra gracias. No, esa palabra no existe en su léxico, no existe en su idioma, no existe en su dialecto la palabra gracias.
Por ejemplo, la tribu de los Guaíbo, ¿sí? No existe la palabra gracia. Lo más parecido es bueno para mí, es bueno para mí. No existe la palabra gracias. Ahora, cuando yo rechazo el conocimiento de Dios y lo que Dios ha dicho, dice el versículo 21, se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, por haber rechazado la verdad, sus mentes quedaron como un campo fértil, donde toda clase de tontas ideas y sugerencias de Satanás se arraigaban fuertemente. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el versículo 21 nos dice, su necio corazón fue entenebrecido. En este caso, la palabra necio quiere decir moralmente insensible. Cuando el hombre rechaza la verdad, con el tiempo pierde la habilidad de reconocer y recibir la verdad. Bien, por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, la Nueva Versión Internacional traduce, esta es la causa de la condenación. La causa, escúcheme por favor, esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos. Dice el versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Esta es la causa de la condenación. La luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, pero los hombres lo rechazaron, le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que a la luz. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Al perder completamente la habilidad de reconocer la diferencia entre la verdad y el error, los hombres llegaron a convencerse de que sus propias ideas y sus pensamientos eran la suma de la sabiduría, pero realmente ignoraban el principio divino de la sabiduría. Ese principio divino de la sabiduría está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, la parte A. La Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es tener un temor reverente de Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos sus atributos, cuando conocemos lo que Él es, eso nos lleva a tener un temor reverente que nos induce a caminar en la santidad y en la verdad que Dios quiere que nosotros caminemos. Es más, incluso algunas personas en su necedad han llegado al punto incluso de negar la existencia de Dios. El Salmo 14, versículo 1, la traducción Dios habla hoy nos dice, los necios piensan que no hay Dios. Los necios piensan que no hay Dios. ¿Sabe qué es necio? Necio es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Falto de entendimiento, falto de razón, terco, porfiado en lo que hace o en lo que dice. Un necio es aquella persona que sabiendo que algo es bueno no lo hace. Un necio es aquella persona que sabiendo que algo es malo lo continúa haciendo. Así somos nosotros. Somos necios. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 23, la Reina Valera del 60 nos dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cada generación se aleja cada vez más y más de la verdad revelada por Dios. Abandonaron la gloria de Dios eterno e incorruptible y la cambiaron por imágenes talladas por ellos mismos. Pero la insensatez del hombre no se queda allí, sino que se humilla adorando toda clase de animales, reptiles, incluso de insectos. Quiero que pensemos en algunos animales, algunas cosas que han sido objeto de adoración y de culto. Por ejemplo, vemos que se adoraban los toros, las ranas, el sol. Los egipcios adoraban el río Nilo, los israelitas un becerro. ¿Sí? Cada una de las plagas que Dios atacó era un Dios que Él estaba derribando. La Biblia está llena de ejemplos de personas, ¿sí?, que por su propio y libre albedrío abandonan la verdad después de haberla conocido para adorar una mentira y una abominación.
Es por medio de la idolatría que el hombre muestra su más grande necedad. De pronto, hoy día no adoramos imágenes, pero muchas veces adoramos a nuestros padres, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestra casa, nuestra posición. Todo lo que pongamos antes de Dios es idolatría. Quiero ir terminando y quiero que hagamos un ejercicio. Quiero pedirle el favor de que en su casa, por favor, lea Isaías 44. Quiero que vayamos a Isaías, por favor, acompáñenme en este momento a Isaías 44. Y vamos a leer los versículos del 9 al 20 y voy a leer la versión Dios habla hoy. La idea es que usted en casa coja este texto, ore al Espíritu Santo y pídale que el Espíritu Santo por favor le muestre lo que quiera enseñarle a través de este pasaje, ¿sí? Isaías 44, versículos 9 al 20. Dice, ninguno de los que hacen ídolos vale la pena, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedan en ridículo. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios pierde su tiempo. Todo lo que le adoran quedan en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentan a juicio, quedarán humillados y llenos de temor. Versículo 12. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, ¿sí?, le da forma a golpes de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza. Si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor. Toma las medidas con su regla, traza el dibujo con un lápiz y su compás, y luego lo trabaja con escoplo. Se hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros y los lleva y los hace crecer, después tendrá cedros para cortar. O si prefiere ciprés o robles, los cuida en los bosques hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer juego. Se llenan unos pedazos para calentarse con ellos. Se llevan otros para cocer pan y otros pedazos lo usan para hacer la estatua de un dios y se inclinan ante ella para adorarla. Versículo 16. O también la mitad de la madera la ponen uno a arder en el fuego. Asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice, qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante hace la estatua de un dios, se inclina ante ella, la adora y suplicantemente le dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. Versículo 18, esa gente no sabe, no entiende. Tiene ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. Versículo 19, no se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la usé y arde, y se convirtió en brasas, y cocí pan, asé carne y me la comí. Del resto hice esta detestable imagen. Y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza. Es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse. No serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Por favor, quiero que lea este pasaje, quiero que medite en él y deje que Dios le hable a través de la palabra. Bien, vamos a hacer algunas preguntas, por favor, ¿cierto? Para compartir. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales Dios condena al hombre? Vimos tres razones. Una está en el versículo 18, la otra razón en el versículo 19 y 20, y la última está en los versículos del 21 al 23. Las razones por las cuales Dios condena al hombre. Primero, por suprimir la verdad de Dios. Segundo, por ignorar la revelación de Dios en la creación. Y tercero, por pervertir la gloria de Dios. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es la impiedad?
La impiedad es todo pecado en contra del ser de Dios. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? La injusticia es todo pecado en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál ha sido la manifestación más grande de la ira y el odio de Dios por el pecado? ¿Cuál ha sido la manifestación más grande de la ira y el odio de Dios por el pecado? Fue cuando Él castigó a su propio Hijo por los pecados de cada persona en la cruz. Ahí Dios manifestó su ira por el pecado, cuando Él mismo castigó a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por tus pecados y por mis pecados en la cruz. Otra pregunta: ¿por qué nos dice Dios que el hombre no tiene excusas en cuanto a su existencia? ¿Por qué nos dice Dios que el hombre no tiene excusa en cuanto a su existencia? Bueno, Dios se nos ha mostrado claramente a través de lo que Él ha creado. El hombre no tiene excusa porque Dios se manifestó a través de todo lo que Él ha creado. Otra pregunta: ¿qué sucede cuando el hombre rechaza la verdad de Dios? ¿Qué sucede cuando el hombre rechaza la verdad de Dios? Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, pierde la habilidad de reconocer y de recibir la verdad. Escúcheme, por favor. Cuando usted rechaza a Dios, poco a poco va perdiendo esa habilidad de poder reconocer y de recibir la verdad absoluta que viene de parte de Dios. Ahora, si un hombre puede percibir la existencia de un Creador todopoderoso, ¿será que tal conocimiento, tal percepción le puede salvar? ¿Sí o no? El hecho de que una persona perciba en la creación a un Dios todopoderoso, el simple hecho de percibirlo, ¿le puede salvar? ¿Sí o no? Bien, la respuesta es un rotundo no. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede salvar el ser humano? Bien, usted y yo lo sabemos, gracias a Dios. Para la salvación es indispensable creer en la verdad, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice: lo primero que les he enseñado fue lo que aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Escritura. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. El Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Eso es el Evangelio. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Yo tengo que creer. ¿Sí? Tengo que creer que soy pecador. Tengo que reconocer mi incapacidad de salvarme. Y tengo que depositar mi fe en la obra perfecta hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, mi querido hermano, mi querido amigo, el próximo martes continuamos con el estudio de Romano. Bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo.